Muy buenos días tengan todos nuestros amigos, hermanos, conocidos, todos aquellos que ya nos ven por ahí en sus hogares. Estamos aquí escudriñando profundamente Mateo, capítulo 5, porque este libro de Mateo es determinante para comprender los 10 mandamientos y estos preceptos, los 10 mandamientos universales y estos preceptos del Sermón del Monte específicamente para cierto grupo de personas. Bienvenidos sean todos aquí a Veracidad Channel. Bienvenido, Pastor Manny, ¿cómo estamos? Muy buenos días, pastora. Ya estamos listos aquí en Pacto Renovado para dar inicio en esta mañana a este hermoso estudio. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de nuestro hermoso estado de Quintana Roo, también a nuestros amigos de Campeche, de Jalisco, del norte del país y del sur de los Estados Unidos, y a todos los que nos están viendo en todo el mundo por medio de nuestra web TV en www.veracidadchannel.com. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, fíjate, Pastor Manny, que vamos a dar lectura al capítulo 5, del 1 al 7. Por supuesto, pastora. Estamos en Mateos capítulo 5. San Mateo del 1 al 5, 1 al 7. Bien, dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjate, hermano Manny, esto es algo muy profundo, porque aquí es algo tan fundamental que entendamos esto. Aquí el que está dando ese sermón es el Rey Mesías, el nuevo Rey, ¿verdad? Amén. Él es el nuevo Rey, dice que se sentó en el monte, dice, y había una gran multitud. Amén. ¿Qué quiere decir una gran multitud? No olvidemos que estamos ahí hablando que esa multitud había todo tipo de personas. Había judíos que seguían la Cábala, había judíos que seguían el Talmud, había los epicuristas, había los paganos, había los griegos, había los españoles, de todas partes ahí había todo tipo de gente, ¿sí? Jesús dice que él, ante esa multitud, él habló. Quizá en esa multitud ya había algunos que habían creído en Cristo, pero él sencillamente se enfocó siempre en su ministerio a 12 discípulos. Él se enfocó en 12 discípulos y se aseguró que esos 12 discípulos a lo largo de todos los siglos iban a transmitir fielmente su palabra. Y no olvidemos que el primero que fue llamado para promover el evangelio del Mesías, el evangelio de Cristo, el evangelio de la fe, fue el padre Abraham. Amén. Así es. ¿Sí? Dice que al padre Abraham lo escogió precisamente porque sabía que era un hombre fiel, que iba a enseñar lo que él le había mandado. Igualmente a estos 12 discípulos, dice que él
les llamó. Estaban aquí cerca de él y allá estaba toda la multitud. Toda la multitud, así es. Esa multitud, había muchos judíos. Esos judíos vivían como lo habían estado viviendo los 12 discípulos. Vivían bajo la ley rabínica, bajo la ley de Moisés. Pero no olvidemos que los 10 mandamientos no nos habla de los mandamientos de la ley de Moisés, ni nos habla de los mandamientos del reino de los cielos. Dice que nos está hablando, los 10 mandamientos son del reino de Dios, todo lo que es de Dios, desde el principio hasta el fin todo abarca, los 10 mandamientos es para toda la raza humana. Son mandamientos universales. Universales. Así es, aplicados para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Más aparte, está la ley de Moisés, está la ley de tantas leyes que hay, ¿verdad? Sí, Okay. Definitivamente. Pero aquí dice que él estaba bien diciéndoles para quiénes eran. Dice que estas naciones, las que estaban ahí, que estaban todos mezclados, había gentiles. Pero ya había gentiles que ya seguían a Cristo, pero no eran los discípulos todavía. Entonces dice que esas bienaventuranzas, porque esas bienaventuranzas no son leyes, dice que son bendiciones. Así es. Son unos regalos, dice, unas bendiciones para los que entran a ese círculo de espiritual llamado reino de los cielos. Así es, y felicidad es uno de esos sinónimos de las bienaventuranzas. Es la algo felicidad precioso. que se experimenta al vivir en ese Cristo, reino. en ese reino. En ese reino, porque es un reino espiritual. El reino de los cielos se inaugura con Cristo. Entonces dice aquí que estas bienaventuranzas era para ese tipo de ciudadanos que ya creían en el Mesías. Y específicamente a sus 12 discípulos que eran 100% judíos. Correcto. ¿Sí? Por eso no tiene ningún sentido. Si ahí había gentiles, no tenía sentido que después Pablo reprendiera a Pedro porque les estaba enseñando a los convertidos a Cristo gentiles, les quería enseñar la ley de Moisés, la ley rabínica. No tenía ningún sentido. Dice, no te hagas bolas. Las bienaventuranzas son para los ciudadanos del reino, ya sean gentiles, ya sean judíos. Ellos tienen un código. Yo tengo un código por el cual me rijo. Yo no me rijo por la ley mosaica ni por la ley de los rabinos. Yo me rijo por las bienaventuranzas del reino de los cielos. Entonces dice, Esas están para todos sus discípulos. nada más para los discípulos, nada más para los que están decididos a hacer la voluntad del rey, del nuevo rey Mesías. Entonces dice que aquí en Hechos, dice que a estos, vamos a Hechos 11:26. Hechos 11:26. Estos que se unieron a Cristo y que se hicieron ciudadanos del reino de los cielos, tenían esta constitución, estos reglamentos, que dice en Hechos cómo les empezaron a llamar a los que aceptaron estas bienaventuranzas. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que se reunieron con la iglesia. ¿Quién formaba ahí la iglesia? Los 12 discípulos. Amén. La iglesia no se formó antes, aunque podía haber estado tipificada, pero literalmente se formó con los 12 discípulos.
Sí, ellos definitivamente fueron los impulsores de hecho, ese fue el mandamiento de Jesús. Y ellos fueron los primeros que empezaron a enseñar en toda esa región. Dice que empezaron en Jerusalén y después empezaron en sus alrededores hasta que se fueron a los confines de la tierra. Entonces, ahí da inicio, porque ya lo vemos en Mateo 15:20. Vamos a ver Mateo 15:29. Mateo 15:29. Dice de la siguiente manera, en Mateo 15:29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. ¿Continuó? Sí. Y dice, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Él estaba sencillamente mostrándole a sus discípulos lo que ellos iban a hacer cuando él ya no estuviera aquí en la tierra. ¿Verdad? Porque después dice, y todo lo que yo hago, después se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan. A los discípulos nada más, a los que viven bajo las instrucciones de las bienaventuranzas, que no están preocupados por seguir la ley rabínica basada en 3 cosas fundamentales: ley alimenticia, ley de la circuncisión y guardar el Shabbat con sus todas sus 1512 tradiciones. Así es. Entonces, eso es lo que es, porque había unos judíos que se habían convertido a Cristo, que se apartaron, porque cuando los gentiles se convertían, ellos querían seguir enseñando a los gentiles las leyes judaicas. Y ahí se dio origen a los judaizantes, y a ese se le conoce porque Cristo lo llama después más tarde. Le dice que esa es la sinagoga de Satanás. Los judíos tratando de judaizar cristianos. Los judíos tratando de que los gentiles respetaran las leyes rabínicas. Judíos, ¿eh? Así surgió la sinagoga de Satanás. Y luego, después de la sinagoga de Satanás, se hace la iglesia apóstata. O sea, la iglesia que se cristianizó, la iglesia católica romana. Y luego de la católica romana viene la iglesia de la Reforma protestante, que son todas las que salen. Iglesias denominacionales que conocemos hasta el día de hoy, que están regidas por gobiernos humanos. Y ahorita vivimos una crisis muy grande, porque la iglesia de Cristo, la que él fundó con sus 12 discípulos, ahora es una iglesia totalmente mundana. Amén. Con respecto a lo de la que mencionaba hace un momento, de la sinagoga de Satanás, encuentro este texto en Apocalipsis 3:9. ¿Qué dice? Que dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Ahí está, ahí está. Esa es la sinagoga de Satanás. Porque ahora a mí me vienen y me increpan, me dicen, entonces tú ahora eres judía. Me decían que yo no soy judía. Yo soy discípula de Cristo. Es que por ninguna razón se puede ser judío. Dice, a menos que hayas nacido allá. Nacido, y eso hay que tomarlo en cuenta. No eres judío nada más de padre, tienes que ser judío de madre y de padre para que cuente como judío. El hecho de que tu padre sea judío y tu madre gentil, eso no te hace judío. Y sobre todo, si dices que tu madre es judía y tú naciste en Oaxaca, o naciste acá en no, ¿en dónde? ¿Aquí dónde estamos? Naciste en Quintana Roo o en Mérida. Oye, pues yo no me imagino un mayita judío. Pues es un maya, pero oye, es que mi mamá tenía sangre judía hace como 80,000 años. Eso no te hace judío, mi hermano. Y no tienes por qué andar usando costumbres de judíos, ni por qué andarte poniendo talib, ni equipá, ni andarte poniendo barbitas, porque eso es los que forman la sinagoga de Satanás. Así es, nosotros que conocemos a Dios,
a Jehová Dios, lo conocemos por medio de Jesús. Nada más. Nada más lo conocemos. Y es Y- por eso que sí, y vaya, para aquellos que tienen la intención, vaya, de guardar la ley rabínica, en serio, no es lo apropiado tú como gentil, tú como persona que no perteneces a ninguna de las tribus de Israel, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer a Dios por medio de Jesús, nada más. Y para que digas que tú eres un pastor, un evangelizador, pues primeramente tienes que estar guiándote por las bienaventuranzas. Amén. Porque esos somos los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice ahora en Mateo 20? No, Mateo. Ajá, Mateo. ¿Qué texto tenemos ahí? Primero, es que nos adelantamos al 4:25. 4:25 de Mateo. Ujú. Muy bien. Veamos qué dice Mateo 4:25. Y dice que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, ahí se va viendo toda la gente que seguía a Cristo. Ahí se va viendo claro que ya en ese momento había convertidos que no eran judíos. Pero Dios no se iba a concentrar en todos los que recibieron el Evangelio en ese tiempo. Él nomás se cercioró de que 12 tuvieran bien cimentada la verdad, y Él estaba bien seguro que no iban a enredar ni a judaizar a nadie. Por eso Él dice que los tiene en su presencia, que ellos representan las 12 tribus del pueblo de Israel. Exactamente, se cercioró de que no siguieran con sus tradiciones, con sus métodos tradicionales para enseñar y para guiar a la gente hacia Dios. Así es, a raíz de su evangelio. Y fíjate qué cosa tan terrible, porque ahora está igual que antiguamente. Apenas se murieron los discípulos. Todavía no se morían. Apenas se había formado la iglesia en Jerusalén y el apóstol Pedro ya estaba tratando de judaizar. Así. ¿Tú te imaginas qué cosa tan terrible es no seguir las enseñanzas de la palabra tal como está escrito? Bien claramente lo dice, que en los últimos tiempos habrá hombres que tienen apariencia de piedad, pero que en el fondo son la sinagoga de Satanás. Lobos vestidos de ovejas. Y entonces vamos a ver qué dice, ahora sí, en Mateo 17:1. Mateo 17:1 dice. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Fíjate, es el monte de la transfiguración. A sus discípulos les mostraba todos los secretos del reino, les mostraba todas las cosas. Todo, Él, dice, Él no va a hacer nada, dice Dios, el Eterno, el Todopoderoso, dice, no va a hacer nada sin que se lo comunique primero a sus siervos, los profetas, a sus siervos, los discípulos. Por eso los verdaderos discípulos de Cristo recibimos revelación. Amén. Y los que andan moviéndose en la carne se burlan de que uno dice, oye, el Señor me reveló esto. Ay, sí, eso es ridículo. Lo toman como locura. Pero ¿por qué no a todos se les revelan los secretos del reino? Así es, amén. De hecho, las escrituras constantes nos están revelando el propósito
la voluntad. ¿Pero a todos, pastor? Los ¿A misterios, todos? no, por supuesto que no. Bien lo ha dicho usted, a sus discípulos, aquellos que están buscando, dice, buscad y hallaréis. Y el que no busca, no encuentra. Entonces definitivamente. el que no está en comunión ininterrumpida con Dios a través de las enseñanzas, entonces sí empieza a hablar de sus propias imaginaciones y luego dice, Dios me dijo, Dios me mostró, pero ¿cómo se va a saber de dónde vienen esas cosas que aseguran? Pues por su fruto, porque a la mera hora se va a dar cuenta, todo el mundo se va a dar cuenta que no era nada lo que estaba hablando y esos son los que después quedan expuestos al ridículo. Por eso es importante que todo cristiano, todo creyente que esté en una congregación, se mantenga alimentándose constantemente. Más bien, todo creyente, todo cristiano, tiene que hacerse un discípulo. Amén. Si no solo ir a la iglesia y sentarse y escuchar y alimentarse de lo que el pastor dice, de lo que el evangelista dice, de las emociones, del buen rato. O del internet. Del internet, también que ahorita está muy de moda los bosquejos en internet. Tú como estás muy joven, Pastor Manny, no te acostumbres a esos hábitos. No, por supuesto que no. Yo soy incluso soy de la vieja escuela. Me gusta sacar la Biblia física, el libro, leerla y primero leer los textos que están escritos. Después, si necesito apoyarme en otros métodos, pues entonces recurro ya sea al internet o a los libros que tenemos, los comentarios. Pero tenemos los el diccionarios. Strong hebreo. El Strong es un buen libro. Ese es el principal. Un buen discípulo tiene que tener su Strong, un buen diccionario bíblico y también un buen diccionario de la lengua real española. Amén. Ese es un buen discípulo. Si no, lo que recibes, vas a recibir una información siempre de lo que Dios le reveló a otro. A otros, exacto. Y eso no debemos darle nosotros la autoridad a otra persona de esa revelación que a nosotros mismos se nos es dada por parte de Dios. Y Marcos 3:13, que nos vuelve a repetir con respecto a los discípulos a los cuales se estaba dirigiendo el nuevo rey allí en el monte de la bienaventuranza. Dice Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A ver, estaba el monte lleno, porque yo he estado ahí en ese monte y es un monte muy grande. Es el mejor auditorio. Tiene la mejor acústica. Y está al aire libre. Dice que todos, se puso en un lugar estratégico donde todos podían escucharla. Ya estaban todos ahí. Pero él dice, a ver, Pedro, Juan, Andrés, vénganse para acá. Eso no quiere decir que solamente ellos eran judíos cristianos. No, por supuesto, ellos eran los principales eran para las recibir columnas. La instrucción que, bueno, se iba a extender por todo el mundo. Hasta el día de hoy. Por Hasta eso el día de este hoy ministerio, conocemos. Veracidad, Camino y Vida, y Veracidad Channel, difunde la sabiduría que hemos adquirido a través del ministerio de los discípulos de Cristo. Y nosotros, no importa que nos rechacen, no importa, pero Dios nos ha llamado a decir la verdad. Como en algunas ocasiones hemos platicado, pastora, somos el remanente que Dios está buscando. Porque dentro de esta iglesia mundana, en la iglesia mundana ya se ha mezclado todo. Mira, primero fue la sinagoga de Satanás, que aún está en la iglesia mundana. Porque dentro de la iglesia mundana, que es la iglesia de Cristo, hay judaizantes. Ahora, está llena la iglesia de Cristo
de puros que han sido católicos y no quieren dejar sus costumbres. Y las tradiciones también. Y luego están los protestantes de todas las denominaciones que se salen y vienen a dar a la iglesia mundana. Hay remanentes de todo. Entonces, todo está mezclado, porque siempre una cultura, una religión se establece la primera vez, viene la segunda y la segunda hereda lo de la primera. Amén. Viene la tercera y la tercera hereda de la segunda y de la primera. Viene la cuarta y hereda de la tercera, de la segunda y de la primera. Nadie queda exento de la levadura. Amén. Y a ese remanente es el que hoy hacemos el llamado. Remanente, ya sea que de cualquier sinagoga de Satanás, son bienvenidos aquí. Remanente de la Iglesia Apóstata Católica Romana. Remanente de todos los protestantes denominacionales. Y también el remanente de todos los encuentristas, de todos los que andan tras las ganancias deshonestas, todos los, de todo. Porque Dios siempre trabaja con un resto, con el remanente. Inclusive, pues nuestro pastor maestro que nos da, estamos bajo autoridad espiritual, es un judío mesiánico, es un judío como Pedro, es un judío como Mateo, porque él es judío, de raza judía, y convertido al Rey Mesías. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es también para él, es remanente, y por eso estamos aquí en Veracidad, para todo el que quiera andar en la verdad. Este es un lugar abierto para todo. Amén, así es. Bueno, sigamos entonces. Y vamos a ver qué dice aquí entonces. Y dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo, fíjate, en Mateo 13:35, ¿qué dice? Mateo 13:35, veamos. 13:35. Dice de la siguiente manera: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a regresar después de esta pausa. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Aquí en Pacto Renovado estamos en Mateo 5 y en este momento pues vamos a continuar con esta lectura, con este estudio tan maravilloso que nos está llenando, nos está transformando y nos está cambiando. Pastora, continuamos. Fíjate, esto es tan importante que lo entendamos desde un principio. Porque aquí estamos viendo, hablando de dos reinos. Estamos hablando, como por decirlo así, de dos leyes. Estamos hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de creyentes nada más. Dos tipos de creyentes. Amén. Este reino de los cielos viene Cristo, el Rey Mesías, a establecerlo en sus discípulos solamente, para después venir a formar parte del reino ya terrenal, reino del milenio, con los judíos que se conviertan cuando venga Cristo y de los ciudadanos del reino de los cielos que vivieron aquí en la tierra, el reino de los cielos en su corazón y en vidas transformadas. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces dice aquí que él abría su boca y les enseñaba. Nomás imagínense el panorama, Pastor Manny. Estaban en ese monte enorme, un monte precioso, enorme, y la gente estaba sentada muy lejos donde estaban sus 12 discípulos.
estaban muy lejos de donde estaban ellos. Pero él estaba en lo más alto del monte con sus 12 ahí. Todos podían escuchar, pero no todos podían comprender. Así es. ¿Sí? Amén. Entonces dice que él a sus discípulos dice que abriendo su boca les enseñaba. ¿Y qué decía ahí cuando estaban leyendo en Mateo 13:35? En Mateo 13:35 leímos este versículo antes, lo voy a volver a leer. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Amén. Él escondió muchas cosas cuando fundó esta era, cuando fundó este mundo, escondió muchas cosas. Y dice que aún hay muchas cosas escondidas. Misterios. Pero esos misterios, dice que Él no los tiene escondidos y que no va a hacer nada sin que antes se los revele a sus siervos. Amén. Entonces todos los que estaban sentados lejos, ellos no comprendían, porque esto era para los discípulos. Exactamente. Y les era enseñaba. Principalmente para ellos. Les enseñaba los misterios del reino, ¿verdad? Así es. Y luego dice, les empieza ya a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué dice? ¿Quiénes son estos pobres? Según el Salmo 51:17. Salmo 51:17, veamos. ¿A ¿Pobres quién se está de qué? refiriendo? Salmos. Porque la palabra bienaventurado dice, quiere decir dichosos. Dichoso, feliz. Benditos. Bendito. Y, óyeme, Sí, son sus eran sinónimos. benditos, eran dichosos. Aquel grupo que estaba escuchando y que comprendía, aunque no estaba ahí sentado, aunque no fuese discípulo, ya eran dichosos, porque ellos ya estaban aceptando eso en su corazón. Así es. Pero imagínate los que estaban ahí, pegaditos con el Cerca maestro. del maestro. Entonces, ¿por qué les dice a los pobres de espíritu? ¿Qué les dice? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y el versículo en el Salmos, ¿me había dicho, pastora? Salmos Es 51:17. 51:17. Veamos qué dice Salmos. 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está. No, primeramente Dios quiere trabajar en un corazón que sea recto. Amén. Un corazón que tenga hambre y sed de justicia. Un corazón contrito, un espíritu contrito y humillado. Un espíritu que se despoja de todo prejuicio, de toda sabiduría humana, de todo conocimiento humano. Recordemos que esos discípulos traían un conocimiento rabínico. Así es, Ellos tuvieron que despojar de todo. de todo. Tuvieron que hacerse humildes de corazón para que pudiera trabajar estas bienaventuranzas. Y un claro ejemplo es el de Nicodemo. Ahí Nicodemo, ahí está el claro ¿Ese ejemplo. era un corazón, un espíritu humilde? No. No, por Él supuesto que quería, no. él no entendió nada porque él era un hombre muy importante, era un hombre soberbio, era un hombre que conocía mucho intelectualmente toda la ley rabínica, pero no tenía ni sed ni hambre de justicia espiritual. Incluso hasta el mismo Pablo El los principal, perseguía a los cristianos y yo no tengo duda que el Señor ya venía tocando a Pablo desde la muerte de Esteban. Claro. Desde que vio que apedrearon a Esteban y este hombre, o sea, prácticamente estaba en ese momento siendo el primer mártir y él estaba feliz, gozoso de haber entregado su vida
a Cristo y de haber sido vituperiado por el hecho de predicarlo. Pero yo creo que a Pablo incluso ya venía siendo tocado, más se resistía porque era un hombre soberbio, orgulloso. Esos hombres así, con mucha sabiduría intelectual, teórica, esos hombres no tienen un corazón recto ante Dios y no sirven para ser un discípulo de Dios, porque para ser un discípulo hay que humillarse. Así, y eso es lo que está refiriendo. Hay que vaciarse el de pobre todo de espíritu, que no se sienta autosuficiente de sí mismo, sino que dé esa oportunidad a Dios para que cambie, para que transforme. Y no aferrarnos a la sabiduría humana, no aferrarnos a la filosofía del mundo, no aferrarnos a la teología, porque la teología es sencillamente conocimiento. Y es vano al final. Conocimiento de Dios, pero no quiere decir que es una revelación de Dios. Se vuelve un complemento para entender, para comprender, pero no lo es todo. No, es que el conocimiento por sí solo no te lleva a Dios. Lo que te lleva es un espíritu humilde, un espíritu que no se aferra absolutamente a nada de lo que es terrenal, animal y diabólico. Ese es un espíritu humilde, y esos son los que son aptos para ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y ese la característica de un discípulo, la humildad. Amén. Esa es la característica del verdadero discípulo. ¿Cómo amamos la palabra aquí en Veracidad? Porque es tan sencilla entender. Dios no quiere grandes filósofos, grandes teólogos. Eso es muy bueno. Pero si no hay un corazón humilde, un espíritu dócil, constricto, humillado, abierto no al hay Señor. Nada. Es solamente algo. Se vuelve puro conocimiento. Y uno se olvida de que esto no es solo conocimiento, sino que también es espiritual. Bueno, más bien, pues sobre todo porque la ley, estas bienaventuranzas, dice que eso es precisamente, esto implica que el reino de los cielos, este reino de los cielos que nos está hablando aquí en las bienaventuranzas, no es material, es reino espiritual. El rey físico material se va a presentar hasta el milenio, mis queridos hermanos. El físico, amén, así es. Ya el reino milenial es cuando Cristo viene literalmente a establecer el reino milenial con los judíos, los creyentes judíos, y con los ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y me extraña porque muchas personas, muchos creyentes, sobre todo los protestantes, no creen que va a haber un reino milenial. Entonces, si no hay un reino milenial, ¿qué caso tiene que yo aquí viva bajo las bienaventuranzas, privándome de todo? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué me privo? Si al fin y al cabo igual voy a tener la recompensa. No, mi hermano, la recompensa dice que va a ser para los ciudadanos del reino que se abstienen de todo tipo de placeres mundanos. Prácticamente nos estamos preparando, estamos para el reino milenial. Para este reino físico milenial. Y eso dice que ese reino se va a componer solamente del remanente, de los judíos que crean y de los que vivan bajo el código de ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Así es. Esa es la promesa. Óyeme, es que si
yo voy a tener una recompensa y esa va a ser mi recompensa, venir a gobernar el milenio juntamente con Cristo. ¿Te gusta esa esperanza? ¿A quién no le gusta esa promesa? Pero todos pretenden, o los que no quieren esforzarse por renunciar a todo, entonces dicen, pues ya soy salvo. Ciertamente sí, vas a ser salvo, dice, salvo siempre salvo, pero no vas a tener ninguna recompensa y que al contrario, hasta puedes sufrir pérdida. Pero yo, como decía el apóstol Pablo, dice, todos, aquí el apóstol Pablo enseñaba cosas sencillas, tal como lo decía Cristo, enseñaba cosas de la vida cotidiana para enseñarnos profundas enseñanzas espirituales, y decía, pues todos esos atletas aquí en el mundo, en las Olimpiadas, dice, ellos para prepararse a competir en una Olimpiada, dice que se preparan como 3 años, pero arduamente, y dice que se privan de muchas cosas. Amén. Se privan tienen que ser dietas rigurosas, tienen que abstenerse de alcohol, ejercicio. ¿Para qué? Porque ellos quieren un premio, quieren una medalla de oro. Quieren estar en el primer lugar. Y nomás uno se lleva la medalla de oro. Solo uno. Solo uno. Y los Así demás es. tienen que esperarse hasta otros 6 años. Pues, y nosotros estamos corriendo también por un premio. Y ellos, esos atletas van corriendo se abstienen de todo para obtener una corona corruptible. Amén. Pero nosotros corremos para obtener una corona incorruptible. Corruptible. Entonces, sí queremos la corona, pero no queremos pagar el precio. Y por eso es que no damos testimonio de que somos discípulos de Cristo, porque somos conformistas. El conformismo. Eso ha llevado un declive tremendo en todas las congregaciones. Eso ha llevado a que la congregación esté invadida a que ahora sea la iglesia mundana. Lamentablemente sí. ¿Tú para qué te tienes que esforzar para discipularte? Nomás para ser salvo y ya estar ahí. Para vivir bien, aquí nada más. Pero yo al menos estoy corriendo para obtener mi corona. El galardón final de esta carrera. Todos estamos caminando hacia la meta, corriendo hacia la meta. Bueno, esto sería muy bueno que estemos todos corriendo, pero unos no están corriendo. Unos ya se quedaron. Porque nomás se conforman con ser cristianos ahí, estar siempre sentados en tercera fila. Y esos son los cristianos carnales que solamente están ahí para dar problemas. Los cristianos de moda también. Pues eso es la iglesia mundana. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir siendo que dice en Proverbios Veamos. 16, 19. Veamos qué dice Proverbios 16, 19, ¿verdad? Veamos esta lectura. Ahí mismo hablando de los pobres. Ajá, dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y otra vez habla Del corazón humildes humilde. de corazón, humildes de espíritu. No te está hablando de pobreza. Fíjate, dice que el rey David, bueno, primeramente antes del rey David, Job dice que era un hombre archimillonario, Muy bendecido. materialmente. Materialmente, sí, por supuesto. Que tenía muchos bienes materiales. Tenía 10 hijos preciosos. Era muy rico en aquel tiempo, dice, pero también era un hombre altamente humilde de espíritu, que buscaba a Dios constantemente. La humildad no está relacionado, o sea, el ser humilde no significa ser pobre. No, el ser humilde de espíritu, del que está hablando aquí, esos Desde- pobres de espíritu, Pobre de espíritu, no habla de pobreza de pobreza material. Es, Así es. La pobreza material de extrema es una maldición de los que no son humildes de espíritu. Amén. Sí, porque nada más tantito tienes y ya te sientes pavo real, Entonces, presumiendo. no se refiere a esa pobreza, mis hermanos, porque esa es otra enseñanza maligna y diabólica, que dicen que más pobre, más bendecido. Pero no Por es eso, por eso a veces Dios no da porque conoce nuestros corazones.
soberbios, No hay humildad ahí. presumidos. No hay humildad. Entonces, vamos ahora otra vez Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23, pastora. Ajá. Veamos qué dice Proverbios 29, 23. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Otra vez. Esas enseñanzas, estas bienaventuranzas que empieza en el 3, cuando Cristo les estaba enseñando, me imagino que con esa, oh, qué hermoso hubiera sido estar allí, ¿verdad? Con esa ternura. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y ver los ojos del maestro y reflejaba esa esperanza, esa promesa que dice, lo que está diciendo este hombre, se va a cumplir. Imagínate. Por eso el apóstol Pablo, cuando Dios lo encontró persiguiendo a cristianos en el camino a Damasco, dice, cuando ya fue transformado, dice, todo lo que yo tenía, lo tengo por basura. Y era un hombre muy rico, era un hombre muy preparado, sabía muchos idiomas. Reconocido. Era romano, él sabía griego, hebreo, hablaba de todo tipo de idiomas, latín. Estudió en las mejores escuelas. Y maestros particulares. Y al final de sus días tuvo que decir, todo lo tengo por basura, por tal de ganar a Cristo. Un claro ejemplo es el de Salomón también. Si no me equivoco, ahí en Eclesiastés concluye. Allá al final de Al final concluye con todo, dice, todo lo que he tenido, todo lo que sé, todo, de nada aprovecha. De nada, pero él bien que se perdió por eso, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente, y vaya, esa sabiduría. Porque no, El aquí de los no hombres hizo lo más de, sabios. no hizo lo de Job. Job era muy rico y también era muy sabio, pero él tenía un espíritu humilde. Y vamos a Isaías 57:15. Dice que de estos hombres, los humildes de corazón, es el reino de los cielos. Amén. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice que habita en las alturas. O sea que si uno quiere someter su corazón a la humildad, su espíritu humilde, no le va a venir nada más así porque así por estar en una montaña meditando en el vacío. Dice, tenemos que subir a la montaña espiritual. Tenemos que buscar estar en esa comunión con Dios para adquirir esa sabiduría, esa humildad de espíritu. Tenemos que estar en continua relación con Dios a través de su palabra. Amén. Y ese va a ser parte de nuestra tarea en esta semana, examinarnos. A ver si estamos buscando nuestros corazones, estar allá arriba en la montaña con Dios. Amén. Así es. Porque aquí dice claramente que estos dice que subieron a la montaña. Acuérdate que si tú quieres estar en la montaña, tienes que dejar muchas cosas. Y tiene un precio. A la montaña casi siempre se llega solitaria. Sí. Y no es fácil. La subida nunca es fácil. Pero dice que solamente pobre de espíritu es el que renuncia absolutamente a todo apego, sea lo que sea. Solamente así se adquiere la humildad. Amén. Renunciando a todo, a todo, a todo. Y Isaías 66:2. Isaías 66:2. Veamos. A ver. Aquí estamos.
Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice que el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. es el temor a Jehová. Amén. Y luego dice el apóstol Pablo, lleva a cabo, ahora que ya que eres libre, ahora que Cristo ya te salvó, dice, ahora tú lleva a cabo esa salvación con temor y temblor. Amén. Porque precisamente, ¿sí? ¿Vas a decir algo? Sí, encuentro este versículo de Eclesiastés 12:13 que hace rato hice referencia brevemente. Dice el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El primer paso para que el hombre caiga es perder el temor. Temor no es estar asustado, no es miedo. Temor es un temor reverente a no obedecer los 10 mandamientos. Así es. Precisamente dice que esta expresión del reino de los cielos solamente es usada aquí en el Evangelio de San Mateo. Amén. Entonces, es necedad estar pensando, porque hasta llegaron a ser a tomar este versículo de pobres de espíritu en las iglesias Tradicionales, católicas, que a gente le quitaba todos sus bienes el clero, aplicando esto. Y siempre vincularon esto de humilde de espíritu con pobreza, pobreza económica, material. Y también pobreza de aprender, porque dice, no aprendas nada, tú nomás ten una fe ciega porque la letra mata. Así es. Y de esas costumbres se pasaron a las iglesias protestantes. Sí, y muy arraigadas. Si vistes de manera de muy sencilla, muy vamos a decirlo muy hipócritamente. Vaya, eres humilde. Y si vistes bien, si vistes así como yo, dice, no, esa es una mujer muy soberbia. tiene soberbia en su corazón. ¿Cómo se viste así? ¿Cómo se arregla? Usted, pastora, lo ha dicho antes, dice que las apariencias siempre engañan. Siempre nos van a engañar. Y vamos a terminar Lucas 6:20. Bueno, no, vamos en Lucas 6:20. Todavía nos falta ver otros pasos. Lucas 6:20. 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí está. Otra vez dice pobres, pero no de los pobres miserables. Oye, porque ahorita tú me vas a decir, bueno, entonces los mexicanos, esos ya están en el reino de Dios, pues son tan miserables, pobrecitos, que, bueno, dices... Automáticamente, ¿no? Ay, pero qué cosa, qué herejía. No, y vaya, en las escrituras encontramos a gente que estaban muy bendecidos económicamente, fueron parte de los que apoyaron y ayudaron a crecer el ministerio de Jesús. Y eso no significa que por tener estos bienes materiales no tuviesen la oportunidad de acercarse al Maestro. No, pero es que ya lo vimos. No es que no tuviesen, ya vimos el ejemplo. El padre Abraham era muy rico cuando fue llamado. Job es el libro más viejo. Job se escribió por lo menos 2000 años antes de Cristo. El libro de Moisés se escribió como 500 años antes de Cristo. ¿Sí?
Sí, así es. Entonces dice que Job era el hombre más rico de aquella región y el hombre más espiritual. No tiene nada que ver, mis hermanos, la riqueza material con la humildad de espíritu. Nada que ver. Sí, el Señor siempre nos hace referencia en esto que tenemos aquí. El reino de los cielos se viene a establecer en el corazón porque, repito, es un reino espiritual, el cual se tiene que experimentar y vivir aquí en la vida para venir a reinar en el reino ya físico y material, en el reino milenial con Cristo. Eso es Amén. la enseñanza de este versículo 3, y pues una despedida porque continuamos Ya en el nos vamos. 4. Ya nos vamos tan rápido. Ya se acabó. Se acabó este programa, pues muchas gracias por estar con nosotros. Aquí en su programa Pacto Renovado los esperamos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales, allí en Veracidad C, en Twitter, en Veracidad Channel, en Facebook también estamos. Déjenos sus comentarios, preguntas, dudas y sugerencias también. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones.